Quinto bloque de 30 online en esto que es la ronda del mate. Le cuento dos detalles que tienen que ver con el invitado. Bueno, el primero me tuve que poner un pañuelito acá. Y usted dirá, ¿por qué se puso este pañuelito acá, loco? No sé cómo acomodarlo. En mi vida me puse uno. Pero bueno, me lo tuve que poner porque dije, yo no puedo ser menos, no puedo quedar tan ratón. Y por supuesto la tenemos a Laurita, nuestra mateadora oficial. Bien, ¿quién es nuestro invitado? Bueno, nuestro invitado es aquel que nos va a permitir contestar esta pregunta, que es, hablando de trigo y cebada y de cómo ganar plata en un año como este. Qué pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién la puede responder? Bueno, nada mejor que el ingeniero Leandro Pierbatisti, un gran amigo. Cuando lo tomen se van a dar cuenta, porque me tuve que poner el pañuelo, porque no sabía cómo hacer para acomodarla. No traje corbata, no tengo moñito, él me dijo que me va a dar una. Pero bueno, le puse el pañuelito, no quedó tan mal, pero ¿no? Habló de los beneficios de usar moño. Más o menos. Te queda bien. Queda bien, ¿no? Quedó un poco torcido. Ahí está, perfecto. ¿No? Así con la verdad yo estoy contentísimo de venir. Aparte, buena onda aparte, porque yo me esperaba que me mire alguien, me diga, che, traeme un cortado. ¿Cómo? Un tipo elegante como vos, me extraña. Nadie me tiró, traeme un cortado. Entonces me siento cómodo, ¿no? Y después, ya que estamos, que vamos a hablar de trigos, y al fin y al cabo me van a putear, ya con todo esto ya me parece que hacemos el moño redondo. Vos y Raúl Dente, ¿no? Son dos tipos elegantes, ¿viste? Él con su estilo con corbata, vos con tiene medias bordó. Qué grande, que combinan con la corbata. Muy bien, ¿viste? Son dos tipos elegantes. Bueno, y usted del otro lado está diciendo, bueno, a ver, en vez de hablar de moda, quiero saber qué va a pasar con el trigo, con la cebada. Bueno, primero, yo te voy a tirar una hipótesis. Que con vos le hemos hablado 500 veces, con Raúl Dente también, es más, en algún momento hasta pedimos perdón en cámara, que es, yo, si hubiera sido productor, ¿no? Hubiese tenido algún mango para poner, yo hubiera apostado a trigo y a cebada esta campaña. Vos sabés seguramente la respuesta por qué, porque yo creo que si yo no hubiese vendido, no hubiese anticipado ventas, veo que me va bien, no estoy en una zona inundada, por supuesto, ¿no? Yo quiero entender al productor que está del otro lado, yo digo, a ver, yo este trigo me lo banco y empiezo a comercializarlo el 15 de diciembre, el 30 de diciembre, más en alguna zona voy a estar cosechando en esa época, y ahí lo voy a tener, o a Daniel Scioli, o a Mauricio Macri, o a Margarita Stolbizer, ¿no? O a Sergio Massa, que ya prometieron que el trigo lo van a dejar para adelante, bien, tranquilo, y con eso estaría capturando 23% de las retenciones, seguramente un tipo de cambio que va a tener una flotación limpia, sucia, y voy a estar captando a alguien que no va a ser un secretario de comercio que no entiende un pomo, con un Excel, que está diciéndome cuándo abro y cuándo no abro un cupo de ROE. ¿Es tan utópico lo mío? No tanto, si en realidad no es tan utópico en la medida que yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Ajá. ¿Vamos a hablar de trigo? ¿De qué trigo? ¿De un trigo que cuesta menos de $100? Salida sudeste y entrega de Buenos Aires. ¿Vamos a hablar de un trigo de $130? Puesto entrega a Buenos Aires. ¿Vamos a hablar de un trigo entre 150 y 160, que es el trigo que se está vendiendo hoy en día para exportación? ¿O vamos a hablar de un trigo de $200? Vos decís, ¿este tipo está en pedo? No. Hoy en día se está vendiendo trigo en la Argentina a $200. Van a decir, ¿qué trigo? Y a nivel mundial, el spread de calidad entre el trigo cámara o el trigo, vamos a decir, sin especificaciones de proteína, hasta el trigo que demanda la mayor cantidad, más que nada gluten y W, hoy tenés un spread de $100. Sabiendo que, por supuesto, en Kansas, cuando haces Kansas-Chicago, tenés un spread negativo. ¿Sí? Chicago está por encima de Kansas. Entonces, con respecto a eso, lo que te quiero decir, y me parece que es astuto lo que decís vos, en la medida que hay que empezar al revés con el trigo. En vez de ver el precio y a partir del precio ver lo que vos vas a sembrar, hay que pensar al revés. En primer lugar, decir, ¿qué mercado yo quiero atacar? ¿Cuál es el mercado que yo quiero atacar? Yo quiero atacar el mercado el mercado en el cual yo estoy en bancarrota total porque tengo lamentablemente las exportaciones cerradas, o me ataco a apostar a la poca exportación que tengo, pero también a la molinería local, que hoy en día es el trigo de 10,5, base húmeda y 78 pH. A mí me gustaría, justamente, con respecto a eso, decir, ¿cómo este año yo me puedo posicionar? Es un poco la lámina que tenemos ahora, claro, ¿no? A ver si nuestro señor director y vos fíjate lo que es interesante y lo que pasó este año, porque está bueno, viste que a veces uno habla de la campaña que viene, pero está bueno detenerse un poco y hacer un balance, ¿no? Contanos qué hay a la izquierda y a la derecha. Acá hay muchas cosas, mucha información para no crear tantos slides, pero lo que es interesante, vamos a empezar por lo positivo. En primer lugar, el gráfico del ángulo superior izquierdo es la campaña comercial brasileña que va de agosto
a julio del 2014, campaña comercial 2013-2014, que fue el Skyrocket, por supuesto, del trigo americano en Brasil. Hacía muchísimos años que no tenían una campaña igual. ¿Skyrocket qué sería? Fue un incremento Fogonazo impresionante de oferta Okay. americana en el mercado brasileño, donde casi 4 millones de toneladas se pudieron comercializar. Ahora, fíjate en el gráfico de que es el 14-15, fíjate que de la ola azul, que es el trigo americano que tenemos al costado, la campaña comercial 14-15, que ya terminó, que va de agosto del 2014 a julio del 2015, vos fíjate que ya tenemos más unos bastoncitos rojos. Sí. Esos bastoncitos rojos es la Argentina. Ajá. Primera cuestión que es positivo, y quizá a uno le cueste o no reconocerlo, los mercados no son recorosos, no tienen memoria y son apolíticos. Es decir, buenísimo. Está Quiere bueno decir en que el si sentido, pudiéramos exportarle 7 millones nos lo van a sí, comprar. bueno, justamente. Es El buena tema está esa. que en estos últimos años totalmente de manoseo con los ROS y qué sé yo, uno por supuesto siempre dice los brasileños no nos van a comprar más, que ellos van a comprar el trigo a Rusia. Lo que es interesante mostrar con eso es que cuando hay trigo disponible y hay una relación calidad-precio que conviene a Brasil, compra. Ahora, vamos a empezar a lo negativo. ¿Cuál es lo negativo? Que lo que nunca hizo esta gestión, que me parece que ya con la misma restricción cuantitativa de exportación se podrían haber mejorado muchas cosas, que lo que yo me estoy dando cuenta de que llegué hace 2 años y medio a Argentina, que es aún más dañino el otorgamiento del cupo que el cupo mismo. Si vos tuvieses un cupo de exportación, donde vos lo fijás arbitrariamente, que no es lo mejor, pero decís, a partir de ahí, llévense todo lo que ustedes quieran, armen un mercado aparte de eso. Pero lo que sucede es que acá no hay un ni, porque no se sabe bien si hay un cupo y encima es el otorgamiento. Vos fíjate lo que pasó el año pasado. El año pasado lo que sucedió, contrariamente a este año, es que no se otorgaron ROEs en diciembre, mismo en noviembre, cuando los brasileños nos pedían el año pasado, por eso compraron trigo americano, y después se terminaron abriendo solamente 1,5 millones de toneladas y cada 500.000 toneladas. Eso hizo que en junio del año pasado el precio del trigo se derrumbara. Este año fue al revés. Este año lo que sucedió es que aparece el mismo manoseo de cupos, salvo que lamentablemente, contrariamente al año pasado, este año no hay demanda. Y por eso no sé si vieron, fíjense que el promedio de lo que importó Brasil el año pasado, que son 554.000 toneladas por mes, este año importaron 435.000 toneladas. ¿Qué sucedió? Sucedió que Brasil cayó la demanda de harina de un 15-18%, porque la devaluación en Brasil es muy interesante para exportar, pero no muy interesante para importar trigo. Y termino con esto. ¿Qué habría que haber hecho? Lo que habría que haber hecho es, una vez más, otorgamiento de cupos leyendo la realidad de mercado. Y vos fijate Brasil, que no sé si viste el gráfico anterior, que exportó 553.000 toneladas en enero. Brasil exportó casi el doble de trigo de Argentina. Vas a decir, Leandro, ¿vos estás mamado? No, Brasil, que es el tercer importador mundial de trigo este año, se convierte en un exportador muy grande. ¿Por qué? Porque exporta lo que la molinería local no necesita. La exportación, esto que vos decís que es casi el doble, ¿en qué lapso fue de 2015? ¿En lo que va del año? Es decir, en lo que va del año... acumulado, exportó casi el doble que nosotros. En lo que va, vos fijate que en enero exportó 553.000 toneladas Brasil y en febrero exportó 500.000 toneladas. En 2 meses hizo un millón. Y Argentina hizo en 2 meses alrededor de 700.000 toneladas. Claro, okay. ¿Entendés? ¿Qué es lo que debería haber pasado? Lo que debería haber pasado es otorgar cupos, y el tema está que no cualquier cupo también, porque ¿qué pasó? Justamente vos fíjate en el gráfico de abajo, cuando vos ves los ROEs emitidos con los ROEs autorizados en la parte de abajo, verde, amarillo, y vos fíjate lo que sucedió. Lo que sucedió es que en realidad se debería en enero ya tener un cupo mucho más elevado, porque ahí había una demanda, sobre todo asiática, con trigos de baja proteína que se podría haber aprovechado con un FOB de $190, que hoy un FOB de $190 es un preciazo, y no se hizo. ¿Y qué pasó? Todo el cupo que se dio solamente se reservaba a un solo mercado, que es el mercado brasileño, que encima que tiene menos demanda te pide una calidad. Y ahí vengo al productor. Este año la persona que pudo más o menos cerrar el número fue la persona que tuvo un trigo de 10,5
¿sí? De proteína base húmeda, hay que acostumbrarse a hablar de base seca, que es 12%, y de 78 de pH. ¿Por qué? Porque Brasil toda la vida pidió eso. Lo que pasa es que cuando la calidad sobra no te lo van a pedir, ¿no? Claro. Y te van a castigar el precio. Y esto con respecto al año que viene, yo si fuese productor y veo el MADBA, yo realmente, cuando vos ves la posición enero del trigo argentino, vos fijate que es el electrocardiograma de un muerto. No hay ningún tipo de volatilidad alguna. Vos no podés mirar absolutamente ningún tipo de señal de precio con eso. Mientras que el disponible, fíjate que hubo algo de volatilidad y sobre todo, fíjate lo que pasó en julio, que pese a la poca liquidez del mercado, hubo una especie de, no diría un aumento importante, pero ahí hubo una influencia un poco de lo que pasó afuera, sobre todo en julio, no sé si te acordás. Claro. Julio fue un mes donde Estados Unidos pudo tener un poco más de presión a nivel de fondo. Lo que yo puedo leer es que el productor, al ver esos indicios de precio, empezó a descargar sus hilos bolsa, empezó a sacarse de encima. Sí, yo te diría al revés, sí, empezó a haber un movimiento quizá en ese sentido te estoy hablando de un mercado como es un mercado futuro, empezó a haber un determinado movimiento de operaciones en ese mes. Pero si vos ves enero, que es lo que me interesa a mí, yo digo, bueno, Leandro, todo bien, yo ya sembré, ¿qué hago? Y si vos ves en realidad el comportamiento futuro, no vas a poder sacar mucha conclusión. Ahora, lo que yo les invito realmente a analizar a partir de ahora permanentemente es el tema del pricing de opciones, que es muy interesante. Es decir, empezar a... No, el slide del anterior, el tema donde estaba... Ahí está. Lo que es interesante es que esto sí te está dando ya una pauta de cómo el mercado está mirando lo que va a pasar el año que viene. Y vos fíjate que arriba tenés las primas, el strike, tenés las primas y el strike de los calls, y abajo tenés las primas y el strike de los put, ¿sí? Y vos fíjate lo que es interesante, que cuando vos ves el caso del call, vos fíjate que estás en 142 de precio de ejercicio, donde vos tenés un trigo enero en rojo, acá la línea roja, de 137. Ajá. Ahí estás out the money, ¿no? Es decir, estás fuera, ¿sí?, del precio de ejercicio. Y ese call te cuesta $7.04, ¿no? En el caso del call. Bien pagado. Ahí quiero llegar. Lo que quiero, vos fijate en el put, que vos, si te fijás en un put de 134, ya estás in the money y te sale lo mismo que el call. Claro. ¿Qué significa con eso? Lo que significa esto es que, contrariamente al año pasado, en esta época del año, porque estaría bueno hacer ejercicio comparativo de opciones, este año se están valorizando mucho más los calls que los puts. ¿Qué significa? Que el mercado está alcista. Ajá. El mercado de trigo en la Argentina el año que viene es alcista. No estoy diciendo que yo sea alcista, ¿eh? Yo estoy diciendo que el mercado está viendo que es alcista. Y lo que se está viendo claramente, que no lo ves en el trigo negro, que a mí entender, y es personal lo que digo, una parte de la integración de una eliminación parcial de retenciones, incluso supresión total, no creo supresión total porque el mercado no lo está mirando de ese precio, pero sí una determinada eliminación. ¿Y cómo lo ve el mercado? Y el mercado para mí está diciendo, yo 142, 140, yo a ese precio vas a tener que, si vos comprador, vas a tener que poner realmente guita sobre la mesa para cubrirte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, un trigo bueno, si acá marca 142 y yo te vendo ese trigo 10. Esto es trigo cámara. Arriba, claro, te vendo un 10%, ese trigo vale 250 más. A ver, $250. Lo que es muy interesante, que hasta ahora vos fijate que en ningún momento hablamos de fundamentos, en ningún momento hablamos de siembra, de producción, lo que sea. Es muy interesante que, contrariamente al año pasado también, a partir de esta semana empezaron a salir ofertas, ¿sí?, en el sudoeste de Buenos Aires de trigo. Aquí, 10,5 de proteína y 78 de pH, disponible, industria de exportación, entrega, descarga, diciembre, enero. 150. Digo, o sea, pero pará, Leandro, ¿qué estás diciendo? Si me dijiste que el precio de enero es 136, ¿de qué trigo estamos hablando? Claro. ¿De un trigo sin especificaciones de proteína o un trigo con especificación? Entonces, yo insisto con esto, hasta que nosotros no eliminemos las barreras comerciales que tenemos, y lo dije el año pasado en un contexto también, no digo, odio decir esto porque a veces no es que
uno dice, dije tal cosa, a veces uno no dice tal cosa porque se equivocó. No, yo la verdad, a veces me equivoco, a veces la pego, no sé. Pero lo que dije, sacando los precios, y trato de ser cauteloso en eso, es que el año pasado, me acuerdo, me invitaste a tu programa en octubre más o menos, y yo insistía con el tema de la calidad. ¿Pero por qué insisto con el tema de la calidad? En este país es muy sencillo insistir con el tema de calidad. En otros países donde realmente no tenés esos express de $100, es mucho más complicado porque el productor te dice todo muy lindo la calidad, pero yo quiero que me la paguen. Cuando vos tenés un mercado sobreofertado, como es estructuralmente es el argentino, fíjate, estamos hablando de 14 millones de toneladas de producción según Agricultura, 12,8 según Rosario y 11 y pico, 12 según la bolsa. Hay trigo de sobra. Entonces, si hay trigo de sobra, la única... Y tenés una exportación totalmente bloqueada porque tenés intermitencias de cupo de exportación, ¿qué es lo único que te demarca? Lo único que te demarca justamente es la calidad. ¿Y qué es la calidad? Es la calidad que te pide el comprador. Acá te inyecto dos preguntas. Una, de esas 12 millones de toneladas, ¿cuánto habrá sido calidad? ¿30%? Mirá, ¿Habrá llegado al 40%? ¿Tenés el estudio de históricamente cómo era de calidades? Y te hago una segunda pregunta que me parece que está bueno para estudiar, es si la calidad no tiene una correlación directa con las expectativas que tenga el productor respecto a poder capturar el valor de ese cultivo. Es decir, si yo al tipo le digo, lo tengo a costa siguiéndote los talones, no te doy nada ni te ayudo, te meto inflación, te meto cupos, tengo retenciones, lo más probable es que ese productor, el que hace trigo, la gasta donde puede y fertilizando lo mínimo, sí. ¿No? Ahora, si yo no te digo... Muchas ganas, claro, ¿no? Yo digo, a ver, mirá, quédate tranquilo, 10 de diciembre, 11 de diciembre, por decreto de necesidad y urgencia DNU, que muchos partidos lo están estudiando, sacamos, y miro a la Cámara y le digo a la población argentina, sacamos las retenciones de maíz, sacamos las retenciones de soja, sacamos las retenciones al aceite de girasol, lo que sea, ¿no? A las carnes, y en eso el trigo. Entonces, claro, yo ahí ya te cambié el esquema. Al cambiarte ese esquema y decirte que ese va a ser mi gobierno, yo te digo, el a todo trigo del año que viene, ¿cómo sería? No va a ser porque cada 2 años, pero además, yo le diría a Raúl que habría que volver a hacerlo. ¿Cómo sería? Sería espectacular. Yo te digo, con respecto a eso, totalmente de acuerdo. Es decir, hay una correlación entre la calidad y la inversión tecnológica. El gran problema que hoy en día existe en la Argentina es que no hay señales de precios en lo que respecta al trigo, inclusive en lo que respecta al maíz, para que el productor pueda sembrar. Pero además hay arbitrariedades político-económicas sobre el cultivo. ¿Qué es lo que hace que elimina la señal de precios? Porque cuando vos generás un cupo de exportación directamente, y no solamente lo generás, sino que encima, una vez que está el cupo, no hay un mercado libre tampoco, porque el mercado está hecho directamente, no tenés señal de precio al productor, por eso se perdieron la cantidad de hectáreas que se perdieron. Ahora, con respecto a tu cuestión, sí, totalmente, cuando vos no tenés rentabilidad, porque este año, rentabilidad no es lo mismo que competitividad. Son dos conceptos que se confunden mucho en la Argentina. Vos podés no tener rentabilidad y ser competitivo. O al revés, podés ser competitivo y no tener rentabilidad. Y si tenés ambas cosas, bueno, es lo que está pasando en la Argentina, lo negativo. Hoy en la Argentina en trigo no tenés ni rentabilidad ni competitividad. Claro. Hoy necesitas un trigo en el sudeste, incluido pagando $190 de más o menos de alquiler para lo que es trigo, necesitas un trigo de $170 para cerrar los números. Claro. Es mucho. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a tu pregunta, si vos no tenés rentabilidad, bueno, él podés pedir al productor que encima se preocupe para tener un determinado paquete tecnológico, pero lo que no estoy tampoco tan de acuerdo es que se identifique algún problema eventual de calidad con una mala gestión que tuvo este gobierno con respecto al trigo. ¿Por qué? Porque el problema del debate de calidad viene mucho antes. Viene del 2004, viene también de la introducción de un cierto gemoplasma que vino de Europa también, donde el debate era, sí, todo muy lindo, yo como productor, la única escapatoria que tengo para ganar plata es aumentando el RIND. Es aumentando el rendimiento. ¿Vos decís que esa capacidad genética que tenemos hoy, ese banco genético que tenemos, es un banco más alineado a rendimiento que a calidad? No, al principio sí, ahora no. Ahora no solamente está cambiando, ya cambió. No, ahora, yo en A Todo Trigo vi a los principales jugadores ahora, ahí. Ahora el productor tiene totalmente la posibilidad de combinar calidad, ¿sí? Combinar calidad y también combinar rinde. Lo que pasa es que el tema de la calidad es un tema también, que a mí me parece que ahí la industria también tiene que trabajar con el tiempo también un poco más a mediano y largo plazo también, el tema de lo que es adaptar tal variedad, porque lo que es importante es que el productor, para hablar de calidad, necesita continuidad también. Vos no podés de un día para el otro
este año pido tal criterio, el año que viene pido otro. Y la pregunta que vos me hiciste, que me parece que todas las campañas sirven para sacar en claro algo, y más allá lamentablemente de lo negativo, hay cosas que pueden surgir positivo. Argentina es el único país del mundo, de los grandes exportadores, que sea Canadá, Australia, Estados Unidos, Rusia, que hace una encuesta de calidad, un trabajo extraordinario a nivel institucional, un año después de la cosecha. No estoy diciendo que sea ni bien ni mal. Lo único que estoy diciendo es como un patólogo. Va y mira el fiambre una vez que está. En vez de agarrar y decir, no, yo te diagnostico en vida, te hago una biopsia en una autopsia. Para mí es una de las encuestas, en términos científicos, una de las encuestas más pertinentes, porque es una encuesta que más, después el tema de cuántas muestras puedes sacar es otra cuestión, si hay cantidad, pero es una encuesta perfecta porque te da realmente una idea de cómo se desarrolló la campaña comercial. ¿Y le llega a la gente para hacer cambio de cambio de modelo? No, lo que pasa, Ricardo, que vos como operador, vos tenés el caso de Francia, es el otro extremo. ¿Cómo es el caso de Estados Unidos? ¿Cuál es? Vos cosechaste y ya en cosecha ya tenés un resultado de calidad. Ya sabés si hay problema de calidad en tal o tal lugar. De ahí a que científicamente sea riguroso es otra cuestión. Okay, pero es una aproximación importante. El operador tiene ya en cosecha una idea y sobre todo el que va a comprar. Porque hoy en día los compradores en la Argentina, cada uno tiene su librito para ver cómo... Y lo que pasó este año, que se notó eso... A ver, yo quiero ser honesto, el informe institucional es extraordinario, el tema está que sale en septiembre, y en septiembre ya está todo cocinado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que habría también que pensar con respecto a eso, si podemos empezar, yo sé que no es fácil, pero empezar a tener, porque este año hubo muchas sorpresas, y no parece que te estás refiriendo al tema del sudeste también, donde mucha gente hablaba de problemas de calidad y nos estamos dando cuenta que al fin y al cabo el trigo parece que no es tan malo como uno piensa. Pero bueno, hubo problemas de calidad, sí. Vos escuchándolo a Leandro, ¿no? Y más como periodista global, y vos escuchás todo lo que venimos diciendo y todo, vos dirías, si fueras productora, ¿no? O tuvieras que ayudar a un productor, ¿apostarías a trigo para la campaña que viene y apostar, como dice él, a un trigo de calidad pensando en los mercados y todo lo que dice? Trigo de calidad es 10,5 proteína, no nada guau. ¿Te la vendió, Leandro? Creo que sí, la verdad que sí, pero a mí me quedaba también la duda en cuanto al otro cultivo de fina, cebada, porque si vamos a tener todo el panorama que nos estás planteando de trigo, falta de rentabilidad, falta de competitividad, en este momento, si yo soy productora, la verdad que, bueno, te escucho a vos y digo, bueno, quizás me está alentando un poquito. Pero quiero saber cuál es el panorama del otro cultivo, de cebada. El panorama del otro cultivo es muchísimo mejor, ya sea en el plano internacional, en el plano local, hace ya un tiempo largo. La cebada, contrariamente al trigo, este es el tercer año consecutivo donde cae la producción. Y para que te des una idea de datos, más o menos la relación stock-consumo, poniendo la cebada forrajera y cervecera, que son dos productos completamente diferentes, hoy estás en un 15%. En trigo estamos hablando de un 32%. Ya estructuralmente es un mercado que tiene muchísimo menos disponibilidad de la que tiene el trigo. Cuando hablemos de cebada, eso es en el plano internacional. En el plano local, contrariamente al trigo, lo que tiene muy bueno la cebada es que no tiene ese famoso cupo de exportación y el mercado está trabaja muy bien y es totalmente independiente. Y yo me acuerdo hace unos años en la Argentina cuando la gente decía, muchos productores también, sí, pero ojo con la cebada cervecera, porque es un mercado, viste, nicho, o mismo la forrajera, si no te subiste al tren perdiste. Hoy en día, lamentablemente, tenés más interés en hacer convenios en trigo que en cebada, porque la liquidez que tiene la cebada es muchísimo más importante que la del trigo. ¿Por qué? Porque no hay ROEs, porque hay un mercado libre, sí, lo único que tenés, por supuesto, son restricciones cualitativas del orden 20% que respecta a la retención. ¿Vos le recomendarías al productor entonces? Yo lo que te digo, el año pasado, vamos a ser redondo, el año pasado, si vos, este año, campaña en curso, si vos no tuviste el 10,5-78 de pH directamente, el único mercado que tuviste en la Argentina fue el mercado condición cámara, que son hoy $130, pero si salís a 600 kilómetros tenés que contar el flete, el único mercado. Si hubiese tenido el trigo de 10,5, ahí podrías haber jongleado entre la molinería local que te piden trigo de calidad y la exportación. En cebada, hagamos los cálculos. En cebada, el tipo que se calzó con un convenio vendió a 200. Estoy hablando del año pasado. Y el tipo que no se calzó con convenio estuvo entre 185 y 195. Y en forrajera,
Se llegó a vender hasta 165, inclusive 160, y eso fue en enero. ¿Por qué? Porque lo que es interesante, que eso sí el productor lo entendió claramente, es el timing del mercado de cebada forrajera. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que uno ve de manual y lo que está pasando ahora, ahora está el Mar Negro, el trigo está a 185 de FOB, está muy, muy barato, presión cosecha. Con la cebada forrajera pasa al revés, no vendas, vendé en el momento de la cosecha, porque en ese momento es cuando aparece el line-up y aparece Arabia Saudita. Este año, ¿cómo está la cosa? No son los 200. Este año lo que se ha propuesto, de entrada, las malterías estuvieron proponiendo 160. Hubo algunos contratos donde se mechea con Chicago, no sé si viste, 72% del 50 de Chicago, más un precio de $195. Entonces, como hay una parte, algunos exportadores están proponiendo esa alternativa, hay una parte de tu precio que va a definirse con respecto a lo que puede pasar en Chicago. Pero bueno, hoy por hoy, en cervecero, por ejemplo, estás pensando entre 160 y $180. Son los rangos de precios los cuales yo este año me debería manejar. 160 piso, sabiendo que ese piso puede ser que haya intenciones ahora de querer tratar de perforarlo. ¿Por qué? Porque si bien, como yo te comenté, el balance todo global es de un 15% stock consumo, lo que hay que saber que en cebada cervecera vos tenés la de primavera en invierno. Cebada de primavera prácticamente no hay en el mundo, pero de invierno hay mucho. Entonces las primas, que es la diferencia entre la cervecera y la forrajera, han caído fuertemente a partir de julio, porque la cosecha de cebada de invierno en Europa fue prácticamente estupenda. Hoy por hoy lo que estamos esperando es lo que pasa en Australia y lo que pasa en Argentina. Lo que sí hay que decirle, y eso es claro a la gente, es que no es lo mismo tener una relación de fuerza de la que yo hablo, de estar especulando con el line-up de Arabia Saudita con una producción de 2.900.000, 3 millones, a una producción este año que, sacando lo que se pudo haber perdido de anegamiento, podemos estar pensando en 3.700.000, 3.800.000 para el año que viene. Quien dice 3.800.000 está hablando de un saldo exportable argentino bastante importante. ¿El área cómo quedó al final? ¿Te acordás más o menos? Mira, el área ¿Copó algo de la parte de trigo? Sí, el área en trigos, bueno, el trigo... ¿Copó parte del área de trigo? Esa es la Sí, sí, a ver, parte, yo te digo mi opinión personal, sí, y un poco lo que dicen los que saben, los previsionistas, pero hay, en el sudeste no tanto, en el sudoeste hay parte que, por supuesto que cayó el trigo y parte se lo llevó la cebada, pero se está viendo también mucha parte invernadas, mucho producción, pero alguna hectárea que escapa, que va, switchea hacia la producción animal, y también lo que se está viendo directamente es campos que directamente no se sembraron. En cebada estamos hablando alrededor de 1.100.000, yo estoy más en 1.100.000 en lo que se sembró este año, y bueno, después en trigo otra vez sopa, ¿no? Porque no sé si viste sí. El tema del... 3.700.000 dice la bolsa, ¿no? Algunos son mirá, un poquito más. Ahí yo estuve justamente acá, no sé si tengo el papelito acá, pero a mí me sorprende porque estoy recibiendo llamados de esos porque he tenido mucho con respecto al maíz, ¿no? Pero lo que es interesante y estaría bueno saber, lo que pasa es que lamentablemente a nadie se tiran los datos y nadie dice cómo está la metodología, pero vos fíjate que Agricultura cambió su metodología en el 2012-2013 y lo que resulta... Estoy diciendo puramente constataciones, ningún juicio de valor. La metodología del cambio de estimación tuvo lugar en el 12-13 y en maíz se aplicó el mismo momento que salió el cambio metodológico. Y lo que es interesante es que en trigo no se aplicó. Si vos ves todas las estimaciones del sector privado, incluido la de Luz, la del GIC en Londres, todos estaban más o menos parejos y todos tenían más o menos la misma producción, modificaba un poco el tema del área un poco y el rendimiento. Y el año pasado, la 14-15... cambio metodológico. Y agricultura se va a 5.300.000 hectáreas, supuestamente, que se sembraron el año pasado. Claro. Con Quiste están hablando de 14 millones de toneladas, que tampoco no se condice con el tema del otorgamiento de cupo. Pues si hay 14 millones, todo lo que ya sabemos. Sí. Bueno, era un buen argumento para convencer al secretario de Comercio y al ministro de Economía desde Agricultura que en realidad estaba sobrando trigo por eso. Leandro, impecable. ¿Puedo hacer una sugerencia en tiempos electorales? A mí me parece que, hablando justamente del ministerio, yo vivía afuera y me puse muy contento y no entendía cómo un país como la Argentina, agroexportador, un país agroindustrial, un país con mucha potencia y muy temido. Créeme que afuera nos tiene mucho miedo. ¿De qué? Pero nos tiene mucho miedo.
Y no podía creer cómo un país como este no tuviese un Ministerio de Agricultura. Cuando me enteré que pasaba la Secretaría del Ministerio, me puse muy contento y dije, bueno, esto es... En China, por ejemplo, el SENASA tiene mayor poder que el Ministerio de Finanzas, para que te des una idea, ¿no? Y el tema que, bueno, eso no sucedió, y a mí me parece que una de las apuestas también es tener un Ministerio de Agricultura fuerte, independiente, con voluntad política, y yo diría no solamente independiente del Ejecutivo, independiente también del sector privado. Y me parece también que lo que yo, si fuese ministro, lo haría también, terminar un poco con esto de las audiencias, o terminar un poco con esto de apagar el fuego como un bombero, y generar algo que lo hizo Brasil a partir del 2006, que es un espacio, ¿no? bueno, es un espacio mensual, donde hay una reunión mensual con el sector privado y el sector público, donde los traders le dicen al Estado, flaco, el mercado es esto, ¿entendés? Y se van generando... En todos los negocios, en todas las cadenas. Todas las cadenas. Y eso, idealmente, Ricardo, estaría bueno hacerlo cadena por cadena y después tener quizá un plenario global. Tener Ojalá que podamos hacerlo. Leandro, como siempre. Gracias, Leandro. Un gusto tenerte acá. Impecable, la realidad que una clase. Yo cuando vos hablabas decía, bueno, esta por supuesto se lo voy a mandar a mis alumnos de comercialización de agronomía de la UCA para que se lo vean entero porque me parece impecable y ojalá otros también lo transmitan como hacemos siempre, ¿no? Esto de las redes, si usted es docente, creo que está muy bueno. Si es alumno de agronomía o de alguna carrera afín, métale para adelante porque acá hay mucho, no solo de lo que viene para adelante, hay mucho de cómo se analiza, de esa sutileza que tiene Leandro Pierbatiste para mirar el mundo, mirar la calidad, mirar las cositas, no hablar nada más que porque Chicago bajó o no, sino tratar de ver qué es lo que pasa. Un programón con todo. Sí, ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo me gustó. Todo, muy bien. Bueno, pero vamos a contarle a la Todo. gente. Primer bloque, Sí. Jorge Castro, impecable, hablándonos de China. Segundo bloque, clima. Vino Perla Alessandro por primera vez, nos habló, bueno, un Pegó un poquito susto bárbaro. nos pegó un susto bárbaro. El dato que dio fue que justamente el niño va a ser aún más fuerte de aquí en adelante y que es el niño más fuerte de los últimos 50 años. En realidad uno de los registros más altos. Exacto. Así que es un dato importante. José ese también. Zimmerman y bueno, y También. la caída del precio de los campos y cómo el alquiler del campo pasó a ser en realidad la variable de ajuste. Antes estaba alrededor del 50% de lo que representaba el costo de un productor en un cultivo. Hoy pasa a ser cerca del 25%. ¿Por qué? Por la baja de la rentabilidad, por el aumento de los otros costes. Inclusive hizo mucho énfasis en el tema del flete. Después, bueno, nuestra encuesta, nuestra clásica encuesta. Y acá este último bloque con Leandro Pierbatiste y la realidad un lujo en esto que llamamos la ronda del mate. Nos volvemos a ver el miércoles que viene acá en 30 online.